realmente un problema o queremos vencer una lucha. Ahora, esa lucha es realmente comprender la necesidad que tenemos de ser pastoreados cada uno de nosotros. Pero para ello, obviamente, tenemos que aprender a reconocer las virtudes del Señor, nuestras necesidades, y entonces el Señor irá trabajando en nuestra vida. Amados hermanos, no hay ningún otro fundamento fuera del Señor. No hay ninguna otra esperanza fuera del Señor. No hay ninguna otra exhortación que realmente valga más la pena fuera del Señor. Así que es por eso nuestra lucha, en nuestro interés por realmente encontrar este factor. Ahora, como ya lo pudimos ver las primeras partes que estuvimos estudiando, estuvimos hablando acerca de advertencias, ¿ok? ¿Cuál fue la advertencia que encontramos dentro de ser parte de las ovejas del prado del Señor? Bueno, esa es la necesidad, ¿verdad? Poder reconocer que necesitamos ser pastoreados. Pero ¿qué más? ¿Cuál fue la advertencia? Que hay salteadores y ladrones. Así que esa es una verdad que tenemos que comprender. Hay ladrones y salteadores dentro del rebaño. Y obviamente estos van a afectar a las ovejas, aunque la confianza y la virtud que tenemos en el Señor es que ni una sola será realmente robada, ni una sola será perdida por el Señor. Pero hay ladrones del gozo, hay ladrones del servicio, hay ladrones de la santidad, hay diversos ladrones que aparecen dentro de lo que es este rebaño. Y bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es poder tratar de confortar un poco más nuestro corazón, porque hoy vamos a empezar con la temática de conocer al pastor. Por favor, hermano, acompáñeme en Juan capítulo 10. Voy a leer del verso 1 en adelante, donde hemos estado trabajando. ¿Sale? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para verso 11, por favor, leámoslo juntos. Dice, yo soy el buen pastor su vida da. Ahora, hermanos, vivimos en un mundo realmente demasiado complicado. Todas las cosas hoy en día se tienen que redefinir. Incluso la expresión de lo que es bueno y qué es malo. Así que aparentemente todo tiene que ver con la percepción de cada uno de nosotros. Quisiéramos pensar que este mal solamente ha ocurrido fuera de las puertas de la iglesia y decir, bueno, es que el mundo de manera natural está luchando con ello, ¿verdad? Sin embargo, amados hermanos, la verdad es que dentro de la misma iglesia, la iglesia ha luchado por poder comprender y definir realmente qué es bueno. Porque de pronto tiene que luchar con su propia ideología, con su propio pensamiento, con sus propios gustos y entender que solo la voluntad de Dios es agradable y solo la voluntad de Dios es perfecta. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es comprender la virtud que hay en el Señor, no solamente como el pastor de las ovejas, sino de hecho como el buen pastor. Hemos estado tratando de evaluar y de considerar que obviamente en el redil el Señor ha dejado un cargo y hay pastores que están trabajando en ello, pero hemos visto que realmente tenemos que tener discernimiento, tenemos que ejercer discernimiento. La cuestión es que no se trata de gusto, no se trata de percepciones, de satisfacciones, sino se trata de comprender verdaderamente quién es el que debe de pastorear el corazón del hombre.
Así que pudiéramos otorgar un calificativo como bueno, no necesariamente a través de las virtudes que tienen que llenar la bondad o que provienen del Señor, sino puede ser más bien en base a las virtudes que nosotros buscamos. Y ese es un gran peligro. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos, es comprender y declarar una pregunta, o bueno, la respuesta a una pregunta. Quiero preguntarle, ¿usted cree que Dios es bueno? Los agarro dormidos. Veo que hoy siento como que algo está pasando, no sé. Los veo, no, de verdad, desde que llegué los veo un poco raros, pero bueno, espero avanzar. Me preocupa un poco esa parte. Pero la verdad es que Dios es bueno. Dios sí es bueno. Porque es bueno Dios. Tenía una tarea, ayer le decía a Levi, ¿verdad? Que le tenía una tarea, pero ya me ocupé en el receso y ya no se la pude otorgar. Y tenía la tarea de que él pudiera acercarse a cada uno de ustedes y pudiera preguntarles, ¿crees que Dios es bueno? Y la respuesta de todos muy probablemente iba a ser, sí, creo que Dios es bueno. ¿Crees que Dios es malo? Bueno, la respuesta de la mayoría sería, no creo que Dios sea malo. Y esto es algo natural, ¿verdad? Porque es lo que creemos, así que iría en contra de. Pero ahora tendríamos que encontrar, ¿por qué crees que Dios es bueno? Tendríamos que dar una respuesta a ello. ¿Qué razón daría? Solo una. ¿Qué razón daría usted para decir que Dios es bueno? La Biblia dice que Dios es bueno. Porque la Biblia, con una sola sentencia, la Biblia dice Dios es bueno. ¿Otra razón? Porque Dios mandó a su Hijo morir por nosotros. Porque nos dio de su gracia. Porque Él nos amó primero. Porque Él nos ha dado de su misericordia. Porque Él es fiel. Ok, y ahora lo interesante sería esto, es que la bondad es un atributo, una perfección de Dios. Así que es su naturaleza, ¿verdad? Es su naturaleza. Ahora, si somos más francos, hermanos, realmente nosotros pudiéramos tener razones más claras y específicas por las cuales decimos Dios es bueno. Puedo pensar porque Dios me ha sacado una enfermedad, puedo pensar porque Dios ha guardado a mi familia, puedo pensar porque Él me ha dado el alimento, puedo pensar diferentes características las cuales me llevarían a un común denominador. Es por todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta también que vale la pena meditar es esta. ¿Ha pensado o ha dudado en algún momento de la bondad de Dios? Creo que todos hemos dudado en algún momento de la bondad de Dios. Ahora, es por esto que vamos a tomar el tiempo para poder determinar o poder encontrar esta declaración que el mismo Señor hace en el verso 11. Cuando Cristo se presenta, Cristo no solamente se presenta como el pastor de las ovejas. Llegamos a este verso en el cual Cristo ahora determina y no solo dice, ok, yo no soy un salteador, yo no soy un ladrón, yo soy el pastor. Pero no solamente dice yo soy un pastor o soy el pastor de las ovejas. Cristo dice yo soy el buen pastor. Así que eso nos va a ayudar todavía un poco más a poder discernir en que realmente el único bueno es Dios. Ahora, hay algo que sucede en Marcos capítulo 10. Y es que un hombre rico, ¿verdad? Se acerca con Cristo y le llama maestro bueno. ¿Se acuerda de esa historia? Se acerca determinando eso con Cristo. Le dice maestro bueno. ¿Cuál es la respuesta que recibe de Cristo? La pregunta es, ¿por qué me llamas bueno? Si no, bueno, solo hay uno y es Dios. Así que Cristo de una manera muy clara determina, mira, la única persona que es buena, que es bondadosa, si hablamos acerca de la bondad, y dónde produce, y dónde nace, y dónde proviene, dice, es Dios, solo Dios es bueno. Estamos hablando de esa plenitud, de esa perfección, todo lo que hace, todo lo que siente, todo lo que determina, todo lo que brota, la decisión y el carácter y la persona de Dios es bueno. Eso querría decir que de alguna manera, aunque hay ciertas virtudes buenas en algunos de nosotros, amados hermanos, usted y yo no somos buenos. ¿Cuántas veces sería necesario mentir para ser llamado mentiroso? Una sola vez. ¿Qué tanto tendríamos que robar para ser llamados ladrones? No más poco. ¿Sí? Así que al final de cuentas tenemos que entender una cosa. Realmente ser llamados buenos en su plenitud, no podríamos serlo ninguno de nosotros porque somos hombres pecadores.
Ahora, la confianza entonces que Cristo empieza a determinar en cuanto al rebaño que Él ha llamado, hermanos, no está realmente en aquellos que administrarían el cuidado, sino en la persona y el carácter de Él. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque Dios es bueno. ¿Por qué permanecer en el rebaño del Señor? Porque Dios es bueno. Habrá cosas, y tenemos que comprender ese punto, habrá cosas las cuales nos ponen en peligro, como que hay ladrones dentro del rebaño. Pero cuando el Señor está pastoreando el corazón de una persona, esa persona debería de permanecer bajo una convicción y no solamente bajo la emoción de decir, Dios es bueno. ¿Qué tal si levantáramos una grande lista a lo largo de lo que Dios hizo esta semana y pudiéramos determinar que Dios es bueno? Trataríamos de animarnos los unos a los otros diciendo, Dios me dio riquezas, Dios me prosperó en mi tarea, Dios contestó una petición y lo hizo de la manera que yo pensaba. Entonces determinaríamos que todo esto es porque Dios me ha motivado a seguirle, porque Dios es bueno. Pero ¿qué tal cuando hablamos del sufrimiento? Podríamos decir, Dios es bueno porque sufro. ¿Alguno de ustedes lo podría determinar? Creo que cuando lo hacemos de una manera consciente, sí. Pero de manera obvia y natural, de hecho, cuando enfrentamos el sufrimiento, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos hacer? Inmediatamente, de hecho, nuestra petición delante del Señor es, Señor, por favor, quita este sufrimiento de mi vida. Si estoy sufriendo por alguna carencia, Señor, suple mi necesidad. Estoy afligido, no tengo la certeza de ello. Si estoy sufriendo por algún problema familiar, entonces, Señor, por favor, quítame ese problema. La cuestión es que hablamos de sufrimiento, hablamos de carencias y no sería necesariamente la mayor virtud por la cual diríamos que Dios es bueno. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que recordar que dentro de la manera en la cual el Señor nos va a pastorear, hay caminos peligrosos, hay momentos difíciles y hay días complicados. Y Dios no nos ha prometido realmente el mejor día de nuestra vida cada día por estar con Él. Lo que sí está garantizando es un buen pastoreo. Eso es lo que está garantizando. Eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Puede ser, quiero utilizar esta parte, quiero incluso consolar mi corazón dentro de ello. Puede ser que incluso las circunstancias que les he repetido en el transcurso, en el inicio de este sermón, respecto tal vez ver el ánimo, la carga que pudiera ser nosotros, pueda ser la mejor ayuda el día de hoy para comprender este tema. Porque no necesariamente tenemos que llegar con el mejor ánimo, y no necesariamente tenemos que tener la mejor actitud para poder establecer una cosa. Hermano, no huya de ser pastoreado por el Señor, porque Jesús es el buen pastor, independientemente de las circunstancias que Él permite. Vamos a ver estas virtudes. Así que Cristo fue llamado bueno y Cristo determinó, no hay bueno sino solo uno, y este es Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que Cristo no podría ser llamado bueno? Bueno, ahora en Juan capítulo 10, Él determina y no se presenta solo como el pastor, sino Cristo se presenta como el buen pastor. Quiere decir y confirmaría la esencia en la cual Jesús es Dios. Y eso obviamente, todas las virtudes y todas las características que Dios tiene estarían en Él, porque Él es Dios y por obvias razones, Él entonces puede determinarse no solamente en autoridad y en propiedad. No solamente que Él se pueda apropiar de las ovejas, no solamente que Él tenga la autoridad para dirigir las ovejas, hermanos, no hay nadie mejor para guardar y dirigir al rebaño que Jesús. Esa es la verdad. No hay nadie. No hay un solo hombre que sea más elocuente. No hay un solo hombre que tenga la mayor virtud. No hay un solo hombre que tenga mayor amor que este. No hay un solo hombre que sea más misericordioso. Así que la constante búsqueda del pastoreo en primera instancia debe ser que Jesús sea mi pastor. Así que vale y es válida la pregunta, ¿quién está pastoreando su corazón? ¿En dónde se encuentra el mayor descanso del pastoreo de su corazón? Bien, pues Cristo entonces se presenta como el buen pastor. Vamos a regresar un poco en Juan capítulo 10, los primeros versículos, versículo 2. Cristo entonces comienza a aclarar, nos habla acerca de aquellos que entrarían, robarían, saltearían. Pero ahora Cristo se presenta y dice, mas el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas es.
determina la manera en la cual debería de entrar por la puerta y dice Cristo, yo soy la puerta, pero también yo soy el pastor. Así que la única manera de presentarse, es a través de su propia persona, a través de su propia obra, a través de sus propios sentimientos. Estas serán las virtudes que vamos a valorar el día de hoy. Vamos a tratar de comprender algo en un ejemplo muy sencillo. Vamos a Génesis capítulo 1. Qué bueno que usted y yo podamos ser sinceros. No podríamos responder que Dios no es bueno. Dios es bueno. Pero la verdad es que a veces dudamos que Dios esté siendo bueno conmigo en algún momento. Ok, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, hermanos, es llevar la convicción de no volver a dudar de que Dios es bueno en todo lo que Él hace. Porque no hay realmente una sola oportunidad para que Dios se decida en hacer algo malo, en lo más mínimo. Porque entonces dejaría de ser Dios. No puede tener un pequeño ni un minúsculo pensamiento equivocado, no solamente errado, sino mal intencionado. No puede tener un mal propósito en hacer o permitir algo. No tiene un mal propósito en decir algo. Porque Dios es bueno, esa es la esencia de Dios, es el carácter de Dios. Dios es bueno. Vea un poco cuando el Señor comienza a formar cada cosa y cada parte de la creación, y aunque usted lo sabe, no lo vamos a omitir. Así que comienza el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Señor comienza a obrar y ahora de una manera más específica y visual, Él comienza a hacer su obra. Vea cómo es la obra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era, ¿qué era? Que era buena. ¿Por qué era buena la luz? Porque Dios la creó. Así que la luz fue buena porque Dios la creó. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios otra vez que era bueno. Le salió bien. Entonces Dios volteó y vio, ok, lo que he formado con mi palabra, y Dios dijo, oh, me salió bien. ¿Fue esa la sorpresa? No, Dios no se sorprendió. Dios no estaba sorprendido por lo que había sucedido. Dios no estaba sorprendido por lo que había pasado. Él lo determinó, y en el momento en el cual el Señor lo determina, no es la prueba de ver si funciona o no funciona. Dios lo dijo, esto sucede, y esto entonces es bueno. ¿Hay algo en lo cual realmente el Señor hubiese hecho y no hubiese sido bueno? ¿Hay algo que el Señor ha determinado y no ha sido bueno? ¿Hay algo que el Señor haya permitido y no haya sido bueno? No, vemos en la esencia y en la naturaleza de Dios que no es solamente el tratar o cuidar de no ofender a Dios diciendo Dios no es bueno. No, es que la realidad de las cosas es que Dios en su naturaleza es bueno. Todo lo que hace es bueno. Una semana Pau preguntaba, ¿verdad? Y es parte de lo que a veces llega a surgir cuando vamos en nuestra lectura bíblica. Nos comenzamos a dar cuenta que literalmente vemos un mundo perdido constantemente y entregado en su corazón, en su deseo, y obviamente dañando y lastimando a otros. Y un Dios permitiéndolo. E incluso, no solamente en la naturaleza del hombre, sino en ocasiones Dios dando ciertas instrucciones abiertamente que para nosotros pensaríamos, ¿por qué Dios ordenó esto? Porque Dios ordenó raer a todos los seres de una ciudad. Niños, mujeres y hombres. E incluso animales. Porque Dios daría la orden que para tomar posesión de una tierra tendría que matar a todos. Porque fue Dios el que dio la orden.
¿Fue una decisión equivocada? ¿Acaso Dios estaba actuando mal? ¿Acaso hubo un sentimiento inapropiado por parte de Dios? Porque Dios tomó la vida de una persona que estaba haciendo el bien. Cuando está haciendo el mal, lo entiendo, pero alguien que es bueno, ¿por qué el Señor lo haría? Así que de pronto comenzamos a cuestionarnos y decir, bueno, ok, no puedo decir que Dios es malo, aunque no coincido que todo lo que Dios hace es bueno. Juan capítulo 10. Hay algo que las ovejas hacen por naturaleza en virtud de ser pastoreados, y es aprender a confiar en su pastor. De verdad que mi cabeza siempre empieza a dirigirse, ¿verdad?, de la manera práctica en cuanto al ministerio, pero encuentro el descanso en decir, bueno, esta es la lucha que tenemos que ejercer dentro de la iglesia de manera práctica. Pero mi confianza está en esto, es que como ovejas de su prado tenemos que aprender a confiar en el Señor, pero no hay manera de aprender a confiar en el Señor si no creemos que todo lo que Dios hace y permite realmente es bueno. Así que esta convicción de comprender la esencia de quién es Jesús como pastor debe ser de ayuda para nosotros, hermanos. Porque no tengo la vida que tiene el otro, porque no lucho como lucha el otro, porque no tengo las virtudes que tiene el otro. Y comienza a haber cuestiones. Verso 11 es la comparativa y la contraparte del verso 10. El 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el 11 es la respuesta a ello. ¿Por qué vienes para dar vida y abundantemente? Porque dice Cristo, yo soy el buen pastor. Así que cada virtud negativa que vimos de estos hombres, de los cuales deberíamos de cuidarnos, Cristo no la tiene. ¿Okay? Él no busca seducir, Él no busca atraer, Él no busca llevar el corazón a la avaricia, Él no busca dirigir los ojos en uno mismo y ponerlos en uno mismo u obtener un beneficio propio. No, sino que realmente está enfocado en el cuidado del corazón de sus ovejas. Está realmente ocupado en el deseo de sus ovejas. No en otorgar de su deseo, sino más bien en el beneficio de la edificación de ellos. Y pondrá todo su esmero, todo su esfuerzo en cuidar al rebaño que tiene, y es por eso que ni una sola se perderá. Pero determinemos si Dios es bueno. Así que vayamos por favor, Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Obviamente son características que estaremos estudiando en cuanto a lo que es el Señor. Y por eso aclaramos la virtud de Jesús es Dios. Su manera de pastorear sería muy semejante a la manera en que lo hizo el Señor con su pueblo. ¿Ha tratado de entender lo que Dios piensa? ¿Ha tratado de cuestionar realmente por qué Dios, qué estará pensando el Señor a permitirme esto? ¿Realmente el Señor habrá entendido la idea de lo que Él quiso formar, de lo que Él quiso hacer? Veo lo que Dios está encaminando, lo que Dios está permitiendo y digo, creo que el Señor no está pensando muy bien las cosas y muy claramente. Incluso pudiera preguntarme, ¿qué piensa Dios de mí? Pero antes de ver la claridad de las acciones del Señor, podemos ver un poco de lo que está en su mente y tiene que estar claro en algo, hermano. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Y luego aclara, dice, ¿y no de qué? Y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Lo interesante de esto es que el Señor aclara y tenemos que comprender que Él es el buen pastor en lo que Él piensa, porque el buen pastor piensa lo que es bueno.
Hay una grande lucha al día de hoy en base a lo que es la iglesia. Hay demasiados ataques en poder comprender cómo debería incluso de dirigirse y conducirse a la iglesia. Ahora, no es solamente el día de hoy. Es una lucha que ha estado constantemente. Cómo debería de dirigirse la alabanza, cómo debería de ser la enseñanza, cuál debería ser el propósito que debería de perseguir. Entonces comenzamos y de pronto nos vamos avanzando. Creo que hemos perdido la visión realmente de lo que es la iglesia. Y pensamos, tendremos que adivinar qué es lo que Dios está pensando, como si las cosas hubiesen pasado de moda y entonces ya no es la manera en la cual la iglesia debiera de funcionar. Tenemos que actualizarnos y tenemos que renovar. ¿Sabes? Ya no es suficiente estudiar la Biblia, ya no es suficiente ir a ella, tienes que buscar hacer otras cosas y otras actividades. Ahora piensa por un momento, hermano, ¿tendrás mejor pensamiento tú que el Señor en lo que Él ha establecido? ¿Has tratado de adivinar lo que está pensando la gente? Yo lo hago siempre. Muy probablemente tal vez tú lo has hecho. Porque cuando estás frente a una persona y entonces, ¿qué es lo que estás tomando en cuenta para tratar de interpretar lo que esta persona piensa? ¿El rostro? ¿Las acciones? Así que de alguna manera empiezas a evaluar y dices, ese está pensando esto. Hay algo que tú tienes como oportunidad. Puedes acertar o puedes fallar. ¿Sabes por qué? Porque no lo sabes. Esa es la lucha, no lo sabes. Y eso te pone una certeza, o mejor dicho, te pone no en una certeza, sino en una incertidumbre. Porque la cuestión es qué tan confiable es según los rasgos que estoy viendo y lo que está pasando. Eso me evidencia probablemente lo que hay dentro de él. Bueno, amados hermanos, tenemos que recordar algo, que al final de cuentas los pensamientos que Dios tiene para su rebaño son pensamientos buenos. ¿Hacia dónde los va a dirigir? No lo sé. ¿Hacia dónde nos va a llevar? No lo sé. Quisiéramos hablar y aventurarnos como otros, hablar de prosperidad. Quisiéramos hablar de siempre de cosas buenas y futuras, pero la cuestión es, no lo sabemos. No queremos hablar de sufrimiento, de pruebas, de circunstancias adversas. Sin embargo, lo que Dios tiene pensado es realmente confiable, aunque tú y yo no lo sepamos. Y aunque puedas tratar de interpretar el pensamiento bajo las muecas del Señor, bajo la expresión del Señor, hermano, puedes confiar en una cosa. Dios piensa lo que es bueno para su iglesia. Dios no tiene pensamientos de mal. Dios no tiene deseos de mal. El amor de Cristo se manifiesta constantemente, un amor profundo y perfecto y abundante. Los pensamientos del Señor están gobernados, dirigidos y encaminados totalmente por el amor que Él tiene de sus ovejas, no por su propio interés. O mejor dicho, no por el interés propio. Como ya vimos que los salteadores buscan tener. Es el beneficio hacia su propia persona. Es buscando la edificación y el cuidado, la madurez y el crecimiento de sus ovejas. Cosas que naturalmente nosotros no podríamos hacer en nuestro amor imperfecto. Interesante que en las cosas decisivas el Señor toma las decisiones sin cuestionarnos y sin darnos la oportunidad de decidir. Nacemos en el momento en el cual el Señor lo determina, morimos en el momento en el cual el Señor lo determina y no lo otorga al deseo o a la posición de nosotros mismos. Porque solo Él tiene pensamientos de bien para sus ovejas. El plan para sus ovejas no cambia ni siquiera por el camino. ¿Ha modificado usted los planes y los pensamientos que tiene según las circunstancias? Tiene un plan establecido. Tiene el plan totalmente hecho. Ahora, no se lo ha dicho a nadie. Ya ha aprendido. ¿Sí? Los varones saben un poco más de eso, ¿eh? Tienes un plan hermoso para el 14 de febrero. Lo estás armando y se te ocurrió decírselo a tu esposa y a tu hija o a tu hijo y de pronto toda la familia lo sabe y saben el plan. Pero sabes, sucedió algo que te va a hacer cambiar. Estás en problemas, ¿verdad? Porque tú ya dijiste cuáles eran tus planes y tus pensamientos. Dijiste, lo dije en voz alta, lo pensé, ¿verdad? Bueno, ya te evidenciaste. Ahora, lo interesante de ello es que usted y yo podemos modificar nuestros pensamientos, nuestros propios deseos pueden ser modificados según lo que está sucediendo en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos humanos. Hay algo en cuanto a los pensamientos del Señor que van a ser llevados a cabo, es que son inalterables.
Cuando hablamos acerca de los planes, son los pensamientos de Dios. Los planes de Dios, los pensamientos de Dios están establecidos y no van a ser modificados ni por nuestra fidelidad ni por nuestra infidelidad. Serán llevados a cabo. Esa es la confianza. Esa es la confianza en el que un rebaño puede avanzar siguiendo al pastor, confiando en que a pesar de que se ha portado mal, independientemente del Señor, o en este caso el pastor, le guiará por un camino que es seguro. Su pensamiento no ha sido otro, su pensamiento no ha sido de pronto a medio camino decir, ¿sabes qué? Esta oveja ya me tiene cansado, va a echar por el barranco a la mitad del camino, ¿verdad? Por eso voy a tomar un camino que es pedregoso y que no es muy seguro. No, podemos ir confiados, no importa en ese sentido, su pensamiento no está buscando nuestro mal. Su pensamiento no está buscando llevarnos un plan el cual será hecho para dañar a su rebaño. Confía en el Señor a pesar de que no entiendas ni conozcas sus pensamientos, porque sus pensamientos siempre son buenos. No hay un mal deseo en él. No solamente esa parte. Juan capítulo 10, versículo 11. Que dice, yo soy el buen pastor. ¿Cuál es la característica del buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Recuerda lo que hizo Pedro cuando Cristo estaba a punto de entregar su vida? Él iba a ser entregado. ¿Y qué hizo Pedro? No, pero antes de negarle, ¿qué fue lo que habló con él? Cuando él supo que sería entregado, que iban a venir por él, iban a llevar preso, ¿qué hizo Pedro? No, Señor, que eso no te pase. Ahora hay que entender algo, Señor, lo peor que puedes hacer es dejarnos solos. Los apóstoles de pronto podían estar pensando en el plan que el Señor tiene, él ahora lo comparte. Y él les hace ver el plan que tenía. Y el plan que él tenía era mandar al Espíritu Santo para que subiera con ellos. Pero él ya no estaría físicamente con ellos. Y eso parecía un plan muy malo. De hecho, ellos de pronto, ¿verdad? Cuando llegan y apresan al Señor, dice que empiezan y huyen, se esparcen, ¿verdad? Como ovejas asustadas. Ese no es un buen plan. Hablar acerca de la santidad, hablar acerca de ciertas condiciones en las cuales deben enseñar a la iglesia, eso no es un buen plan. No es lo que debes de hacer, Señor, no debieras de hacerlo de esa manera. Sin embargo, el Señor determinó una cosa. Yo soy el buen pastor y el buen pastor hace algo. Su vida da por las ovejas. Aunque a todos ellos no les pareciera la mejor idea, Cristo lo haría y eso nos determinaría una siguiente acción para decir que Jesús realmente es el buen pastor. Y es que todo lo que Él hace es bueno. No solo lo que piensa, sino también lo que Él hace. ¿Ha hecho un poco de retrospectiva en su vida? ¿Y ha evaluado que hay cosas que no han sido buenas en su vida? Ahora piense todo lo que Dios ha hecho en su vida y pregúntese si eso puede ser algo bueno o no. Bueno, si el Señor lo ha hecho, es bueno. La unión entre un hombre y una mujer es bueno o es mala. Depende cómo le haya ido, dice. Bueno, es el pensamiento de hecho del hombre. Pero un hombre creyente realmente tiene un pensamiento. El matrimonio es difícil, pero no es malo. De hecho, el matrimonio es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Él asistió a una iglesia, no estamos hablando de color de rosa ni pertenecer a una iglesia. Pero ¿qué es bueno asistir a una iglesia? ¿Es bueno ser parte de una iglesia? Sí, ¿por qué? Porque Dios lo hizo. No estamos hablando de facilidad. No estamos hablando de practicidad. No estamos hablando de felicidad. Estamos hablando de que sea algo bueno. Y lo que Dios hace, no solo lo que piensa, lo que Dios hace es bueno. Así que poner en tela de juicio si el hombre, si la mujer, porque de manera inconsciente o consciente es lo que está haciendo el mundo el día de hoy. Todo lo que Dios ha hecho, sabe que el mundo dice está mal. Dios hizo un hombre, Dios hizo una mujer. Hay más que un hombre y una mujer. Dios hizo un matrimonio y Dios hizo la familia bajo la unidad de un hombre y una mujer.
¡Hey! Dios está limitando cuando el hombre y la mujer pueden tener más de una pareja y pueden disfrutar más de su vida diaria fuera del matrimonio. Oh, Dios hizo los seres vivos, ¿verdad? Pero hizo animales sin razonamiento, pero hizo un ser razonable, el hombre, pero todos los demás no. Pero ¿sabes qué? Hoy tú puedes ser lo que tú quieras. No se preocupen si explotó algo de afuera, ahorita nos damos cuenta. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que el hombre está esforzado constantemente en cambiar lo que Dios ha hecho. Así que ahora el más pequeño de mi casa tiene el problema de que si algún día alguien lo ve con una máscara haciéndolo como dinosaurio afuera en la calle, porque estas semanas ha sido más inundado todo eso, ¿verdad? Puede ser que sea un llamado terián, ¿verdad? Entonces, se está identificando como un animal. Y sí, a mí también me da risa todavía, no sé después, pero ahorita me sigue dando risa. Lo interesante de todo eso, hermanos, es que no debe darnos risa. ¿Por qué? Porque al final de todo ello es un trastorno de lo que está pasando hoy en el mundo, porque el mundo no quiere aceptar lo que Dios creó. Ve la manera tan simple. Él no quiere lo que Dios creó. Él no acepta lo que Dios creó. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. No estamos aceptando lo que Dios creó. Esa es nuestra lucha el día de hoy. Y aparentemente en el diseño de lo que es la iglesia, hermanos, nos estamos hartando y cansando al decir, lo que Dios está haciendo ya no es bueno. Ten cuidado. Ten cuidado porque al final de cuentas lo que Él determina hacer e incluso lo que hizo entregar su propia vida por las ovejas, esto fue bueno, aunque aparentemente dejaría solas a sus ovejas, no las dejó solas, fue la decisión correcta. Esto se aplica en todo lo que Él hace por su rebaño. Él dio la vida eterna. El Señor incluso nos ama cuando Él hace algo que no es muy grato, pero cuando Él nos disciplina, Dios nos está amando. ¿A cuántos de ustedes les gustó la disciplina de niños? ¿Y de adultos? Pues nomás cuando la damos, pero no nos gusta cuando alguien nos disciplina, ¿va? Ese es el beneficio de ser adulto y ser papá. Usted puede disciplinar y difícilmente hay alguien que lo pueda disciplinar. Bueno, el buen pastor, hermanos, lo que hace es bueno. Si Él nos exhorta, es bueno. Si Él nos disciplina, es bueno. Si Él nos consuela, es bueno. Si Él nos confronta, es bueno. Si Él nos enseña, es bueno. Todo lo que Dios hace para su iglesia es no solo eso. Si regresamos en Juan capítulo 10, versículo 3 y 4, vea lo que hace el pastor cuando dice: a este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, y luego porque conocen su voz. Así que este principio para nosotros ha sido demasiado recalcado. Las ovejas oyen su voz. Hay algo que vimos en cuanto a las enseñanzas de los salteadores y ladrones, y es que ellos no siempre van a dar una buena enseñanza. Puede ser una enseñanza muy agradable, puede ser una enseñanza muy motivante, pero no necesariamente puede ser una buena enseñanza. ¿Qué garantiza entonces? Porque hay algo interesante en la vida de Cristo. De pronto Él se encontraba frente a los hombres enseñando. ¿Y sabe qué es lo que hacían muchos de ellos? Dice la Biblia que crujían sus dientes. Estaban listos y dispuestos para arremeter contra Él y matarle, pero en ocasiones vemos que Cristo pasaba por el medio de ellos y se iba. ¿Por qué? Porque lo que Cristo estaba enseñando realmente iba en contra del mundo. Iba en contra de la naturaleza del mundo. De hecho, llegaremos al punto en el cual el mundo comience a cuestionar lo que se está enseñando y lo que la Biblia enseña. Y usted mismo tendrá que llegar a la Escritura y tendrá que cuestionar si esto es bueno, esto es malo. La honra a los padres, el respeto, el perdón. Así que todas este tipo de cosas, las cuales el Señor enseña en su palabra, tendríamos que pensar si son buenas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios enseña es bueno. Debe ser tomado en consideración. Por eso tenemos estudios como formación de discípulos, por eso tenemos estudios dentro de la escuela dominical, por eso tenemos estudios en la propia Escritura, y aunque sean incómodos y aunque en ocasiones revelen lo que yo soy y me incomoden a mí, no importa al final de cuentas, hermano, ¿por qué debo de acudir a ello? Porque su enseñanza es buena.
No siempre será motivante, pero siempre es buena. No siempre será tan satisfactoria, pero siempre es buena. Por eso las ovejas oyen su voz, porque el pastor les guía con una voz clara, no los confunde, no los manipula, no los engaña. Él siempre habla con la verdad. Las hermanas pudieron resaltar una de esas virtudes, uno de esos defectos en algunas de las mujeres del Antiguo Testamento. Como de pronto buscaban manipular, y eso es lo que a veces logramos e intentamos hacer, manipular a la gente. Actuamos de una manera para obtener un beneficio, no con un corazón sincero. Pero Cristo no, Cristo actúa de una manera sincera. Y todo lo que Él hace no es por un beneficio personal, sino para la edificación y el cuidado de su rebaño. Vamos a tratar de terminar. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará, ¿qué, hermanos? Pastos. Quiere decir que el buen pastor dirige por un camino que es bueno. Pero sí, ¿qué tal si hablamos acerca de los caminos que hemos cruzado en nuestra vida? Algunos están muy lastimados en contra del Señor. Algunos no están muy de acuerdo en lo que están viviendo el día de hoy. Algunos se encuentran renegando. ¿Por qué? Porque su vida era color de rosa, tenían la prosperidad y ¿sabe qué? Perdieron todo. Fueron humillados y no tienen nada. Su matrimonio comenzó a tener demasiados problemas y ahora se encuentran al borde del divorcio, divorciados. Y todo es culpa del Señor. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese ido por ese camino, las cosas serían diferentes. Hermano, cuando la Biblia expresa que el buen pastor o el pastor va en camino, va dirigiendo el camino, él va por delante y las ovejas les están siguiendo, entonces viene la pregunta, esa es la cuestión de todo el mundo afuera. ¿Por qué debo de ir por donde él me dice? ¿Por qué no puedo tomar mi propio camino? ¿Por qué no tomo mis propias decisiones? Yo quiero la libertad, yo soy libre de hacer lo que quiero. Parece un camino con un cerco en el cual yo tengo que caminar por donde alguien me dice. Y yo no quiero que nadie me dirija. Bueno, esa es la mentalidad de alguien que no ha conocido al Señor. Pero si lo ve de una manera apropiada, de hecho es lo que el Señor hace. Marca un camino y hay veredas las cuales están marcadas por un cerco en el cual debiéramos de ir por ese camino, aunque no parezca muy grato. Pero hay una seguridad. El camino que ha elegido el pastor, ese es el buen camino. Es tan práctico, hermanos. Es tan práctico que al final de todo, debiéramos de ser motivados a caminar por ese camino, seguir la voz del pastor, ser enseñados por el pastor. Confiar en sus pensamientos y confiar en lo que él hace, aunque eso no tenga mucha lógica. No lo que dice el pastor refiriéndome a mí, sino refiriéndonos al buen pastor. Es realmente lo que deberíamos hacer. Y quiero terminar con esto. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si usted tiene más de un hijo en casa, fue engendrado por el mismo padre y por la misma madre. Y muy probablemente fue enseñado con los mismos principios. Pero eso no garantiza que sean iguales, ¿verdad? Son diferentes. Muy diferentes. Y eso que todo ha sido tal vez hecho por las mismas personas y de la misma manera. Y hay algo que a veces llega a suceder y llega a ser áspero definitivamente. Pero el trato que el pastor tiene para con sus ovejas, hermanos, es el mejor, porque es un buen trato. Paciente, misericordioso, amoroso, porque Él conoce sus ovejas y Él trata a las ovejas conforme a la necesidad de esa oveja. Incluso me atrevo a decirle que ni siquiera usted mismo se conoce tanto como el Señor le conoce. Y debo estar confiado en que al final de cuentas ser pastoreado por Él será lo mejor, porque si el Señor me trata con dureza, ¿sabe qué? Necesitaba ser tratado con dureza.
Si el Señor me trata con paciencia, era el momento adecuado para ser tratado con paciencia. Si el Señor comienza a disciplinarme constantemente, es el trato que debo de tener. Porque el buen pastor trata de una manera buena y apropiada. Así que terminamos. Cristo dice en el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, como dije, amados hermanos, conforme avancemos, vamos a tratar de conocer las características a profundidad del buen pastor. Vamos a saber por qué tuvo que dar su vida. Vamos a saber por qué Él nos conoce. Vamos a saber por qué nos llama por nombre. Pero lo que queremos determinar el día de hoy es esto. Hermano, usted tiene un buen pastor para pastorear su vida. Porque Jesús es el buen pastor. Si usted no está siendo pastoreado por Jesús, entonces tenga realmente una duda. Porque fuera de Él no hay buen pastor. No hay un buen pastor. Él es el buen pastor. Por eso toda persona que se acerca al rebaño lo hace a través de la puerta que es Cristo. Y a la vez es el buen pastor. No sé si me explico con esa alegoría, ¿verdad? Esa parte del ejemplo tiene que ser hecho siempre a través de Cristo. Porque en el corazón del hombre no hay siempre buenos pensamientos. Porque en el corazón del hombre no hay siempre buenas acciones. Porque en el corazón del hombre no siempre saldrá algo bueno. En el corazón de Cristo todo lo que brota es bueno. Ojalá aquí en adelante, amado hermano, comprendan esto. El camino que el buen pastor nos ha trazado. Si usted en algún momento llega al punto de decir, yo ya no quiero este camino, no quiero este andar, no quiero esta vereda, no quiero esta dirección, no quiero esta enseñanza, no quiero esto, piénselo por un momento. Si es el hombre el que le ha dirigido, inmediatamente yo le diría, apártese de ese camino. Pero si es Cristo y está convencido que es el Señor el que le ha estado dirigiendo por ese camino, entonces déjeme le digo una cosa, tome ese camino con seguridad. A pesar que usted sabe que se está poniendo oscuro y que de pronto muy probablemente no vea mucho, aunque muy probablemente ha visto un adversario que está en el camino y su vida peligra, hermano, camine por ahí. Porque probablemente ha visto que hay espinos y tendrá que pasar por el medio de los espinos y esto le lastimen, camine por ahí. Porque lo único que le puedo asegurar es que no hay otro mejor camino que el que el pastor, el buen pastor, ha trazado. Sus pensamientos lo han dirigido de buena manera. Sus acciones lo han dirigido de buena manera. Sus enseñanzas lo han dirigido de buena manera. Su trato es de buena manera. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el pastor ha hecho es bueno. Incluso el propio sufrimiento. Vamos a terminar, hermanos, orando. Amado Señor y Padre, en esta tarde, simplemente, Señor, queremos culminar con este tiempo. Padre, tal vez hay demasiadas cosas que hemos cuestionado a lo largo de nuestra vida que pasan, que suceden, incluso en ocasiones hemos sentido la soledad, Señor, o tal vez la tristeza y dudamos de que tú estés ahí. Pero Padre, hemos de saber que tú eres el buen pastor, tú no abandonas a tu rebaño. Tú siempre estás con tu rebaño, tú cuidas de tu rebaño. Así que cuando esta idea vaga, Señor, llega a nuestra mente, cuando nuestro corazón se encuentre, Señor, desalentado, desanimado, enfurecido, independientemente, Señor, sepa que tiene un pastor que le puede dirigir de manera apropiada. Así que, Padre, enséñanos a acudir a ti con confianza. Enséñanos a acudir a tu palabra confiadamente. Enséñanos a acudir, Señor, en el camino en el cual has provisto, sabiendo que no debemos de apartarnos a diestra ni a siniestra, sino, Padre, permanecer en este duro camino probablemente, pero saber que si es dirigido por ti debemos permanecer ahí. Así que, mi Dios, guarda tu rebaño, forma la convicción en tu rebaño de que cada decisión es buena porque tú eres bueno y tú eres el buen pastor. Terminamos, Señor, este tiempo. Llévanos con bien en esta tarde. Obra en el corazón de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén.